Hola a todos y todas, hoy en este tutorial quiero enseñaros cómo he hecho el quién es quién de mujeres importantes del siglo XX y XXI. Lo he llamado quién es ella, precisamente por eso, y como veis hay dos tableros de 12 personajes cada uno porque vamos a trabajar con 12 mujeres. Al final del vídeo os explicaré por qué he seleccionado a estas precisamente, pero bueno, está diseñado de una manera en la que podéis cambiar las fotos y cambiar los nombres siempre que consideréis, siempre que echéis en falta a lo mejor otra figura o penséis que hay alguna que nos apetezca trabajar, aunque creo que la selección es muy interesante, luego hablaremos de ella. En primer lugar os voy a explicar lo que vais a encontrar en la web, las plantillas que vais a encontrar disponibles para descargar. Van a ser unas cuantas, es decir, por una parte vais a tener las fotos, ¿vale? A color, en blanco y negro las que son un poquito antiguas. Vais a tener también los nombres. Como os he dicho antes, si os apetece añadir otros personajes que sean importantes a lo mejor en vuestro país o en vuestra región, ya os facilitaré si queréis la tipografía para que os quede exactamente igual. Los cuadrados son de 4×4, luego hablaremos de las medidas. Bueno, no solamente es un quién es quién, además puede ser un juego de unir los personajes para conocerlos, para conocer los nombres, las caras y sus biografías. Es decir, vais a encontrar también esta plantilla, bueno, más bien 4 copias de esta, aquí tenemos 6 y en total son 24, con una mini biografía muy pequeña. De hecho os recomiendo que ampliéis la información sobre los personajes, y 2 huecos donde van a tener que poner el nombre de la persona y la imagen. No os preocupéis si no conocéis todas porque también os voy a adjuntar los resultados, como veis aquí. Las mismas imágenes que podemos usar para hacer esta actividad, la de unir biografía y nombre, estas mismas imágenes nos van a servir también para crear el tablero. Entonces os voy a explicar cómo se hace el tablero y después vamos a hablar de la selección de los personajes.
sé si os habéis dado cuenta ya, si habéis estado ojeando las plantillas, pero la selección he intentado que fuera más o menos 12 mujeres vivas, 12 mujeres muertas y 12 mujeres españolas y 12 extranjeras. Ha sido bastante complicado en particular encontrar vivas y hay mayoría de fallecidas. Pero bueno, más o menos creo que es una selección bastante ecuánime. Y bueno, sobre todo quiero pedir disculpas si echáis en falta alguna figura, por ejemplo, musical. Os voy a explicar por qué hay tanta escritora y tan poca cantante, bueno, más bien ninguna, lo siento. Básicamente es que, bueno, pensad que vamos a jugar con pistas, son pistas bastante, algunas por ejemplo, que si está viva o muerta, pues nos vamos a encontrar con mitad sí, mitad no, y de qué continente es. No hay mucha variedad tampoco, me gustaría que hubiese más africanas o más asiáticas, no hay demasiadas, pero sobre todo, por ejemplo, ¿qué dijo? Alguna frase célebre. Muy pocas frases de las que hay aquí son muy conocidas, entonces esa va a costar, va a hacer que sea un poquito más complicada la actividad. Si por ejemplo encontramos solamente una cantante, el problema va a ser es que en el momento en que el participante, el jugador, adivine la profesión, va a adivinar al personaje pasando por alto otras preguntas. Entonces, por eso hay mucha escritora, miro por aquí, bueno, tenemos bastantes políticas, tenemos bastantes empresarias, entonces eso va a hacer que se complique un poquitito la jugada. Si os apetece solamente jugar con las biografías y no jugar al quién es quién, entonces de acuerdo, ampliadlo. He dejado muchos personajes por el camino que me ha dado mucha pena, pero creo que esta selección va a ayudar a que lo que es la mecánica del quién es quién funcione mejor, ya que hay varias que tienen bastantes características en común y eso hará que se complique un poquito el juego. Entonces, si os fijáis, los tableros son de 12 y hay 24 personajes, por lo que recomiendo que uno de los jugadores tenga unos 12 y el otro tenga los otros 12. Las biografías depende, si han trabajado bastante con ellos, se supone que ya conocen sus historias y podrían jugar sin ayuda de las biografías, pero si no, yo recomiendo tener la biografía de los otros 12 personajes que tiene el compañero para ayudarse con las preguntas. Entonces aquí hay 12 en este tablero y en el otro tenemos otros 12. Habría que hacer una nueva copia de todas las caras para tenerlas así de manera individual. Yo, por ejemplo, las he reforzado con cartulina. Por ejemplo, yo voy a seleccionar a Maruja Mayo, que me gusta mucho. La voy a poner aquí para demostrar a mi compañero que no he cambiado de personaje durante el juego, que eso me lo hacían a mí cuando era pequeña. Y mi otro compañero o compañera deberá adivinar a Maruja Mayo con los personajes de su tablero, que Maruja está aquí. Entonces las preguntas que tendrá que hacer, por ejemplo, será cómo es o cómo era. Esto en caso de Lele os va a venir muy bien para grupos que ya conocen los pretéritos. ¿Qué dijo? ¿Qué la hizo célebre? ¿Qué consiguió? ¿Qué hizo por primera vez? ¿En qué fue pionera? Si está viva, si está muerta, de qué país es. Y bueno, yo recomiendo siempre que si vais a trabajar las biografías antes, que sería muy interesante, ampliéis siempre un poquito más, porque solamente he puesto 5 frases de cada una y hay algunas vidas tan increíbles que me parece muy triste y muy pobre tener solo 5 frases para cada una. De todos modos, os quiero recordar que podéis pegar las fotos con pegamento o con silicona a las fichas, o podéis hacer como yo he hecho, que ha sido usar Blu Tack, usar masilla, lo que nos va a permitir cambiar las fotos y también aquí, cambiar los nombres. ¿Qué quiere decir esto? Que podéis aprovechar el tablero, ya que cuesta bastante de trabajo hacerlo, podéis aprovechar el tablero para meter otros personajes de otro tipo, para poner fotos de los compañeros de clase, del personal de la escuela, que yo creo que eso es súper divertido y les va a gustar un montón, sobre todo porque van a tener que escribir sus biografías y todo eso y lo van a ver personalizado. O por ejemplo, para jugar al quién es quién clásico, con las imágenes típicas de sombrero, gafas, para trabajar los verbos tener, llevar, ser. Entonces, si os interesa, por ejemplo, esa plantilla, recomiendo que vayáis a rocalingua.com, que es una web para la que colaboro haciendo estos materiales, y ahí tenéis disponible una plantilla con 24 imágenes de personajes femeninos, masculinos, de todas las etnias, de todas las edades, y podéis aprovechar el mismo tablero, es decir, el tablero si os queda bien, si os ha quedado
sin ningún pegote de silicona ni se ha roto nada. Si usáis masilla podéis quitar y poner las fotos fácilmente y los nombres, y eso os va a servir para personalizarlo más tarde. Así que bueno, espero que os haya servido de mucha inspiración esta idea, tanto si la usáis como el juego de unir, como si hacéis el quién es quién también, y espero que me contéis en las redes sociales qué tal ha funcionado.